opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de G6 Radio. Bienvenidos a Sanando desde el Corazón. Te apoyaremos a conocer diferentes técnicas de sanación en donde te darás cuenta que sanar no solo es físico, sino trascendental. ¡Comenzamos! Muy buenos días a todos, bienvenidos a Sanando desde el Corazón. Soy Tania Negrete. Ya saben que aquí cuando no pasa, sucede, y cuando no hay falla técnica, hay falla técnica, ¿no? Entonces, bueno, al final, por fin logramos conectarnos con mi queridísimo invitado, que es José Luis Muñoz. A él tuve la fortuna de conocerlo el año pasado en el primer Congreso Internacional de Neurosintergia, y fue inclusive una de las personas que ayudó a abrir el evento, fue la plática principal, él es canalizador y tiene su propio podcast que se llama Pulso 1111. Y la verdad es que es una persona súper agradable, súper simpática, que maneja una cantidad de información impresionante y tenemos la fortuna de que está aquí en México. Digo, lamentablemente estaba muy lejos de donde estamos ahorita y obviamente no se sabe mover aquí en México porque él es de Chile. Entonces, pues ya lleva aquí unas semanitas, todavía se va a quedar aquí un ratito, pero bueno, pues bienvenido mi queridísimo José Luis, ¿cómo estás? Que te tuviste que acabar conectando desde el teléfono porque la computadora nomás no quiso. ¿Cómo estás? Ay, querida Tania, estoy muy bien. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por este espacio. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí en México. Estoy muy feliz de esta conversación, de esta entrevista. Y solamente agradecido muy profundamente por este momento. No, yo más agradecida porque aceptaste, ¿no? O sea, al final, yo creo que cuando tienes un podcast, muchas veces la gente no sabe lo que haces, ¿no? O sea, creen que como que es nada más la parte de entrevistar, al final tienes como muchas otras actividades que realizas y en tu caso, ¿no? Que en tu caso que eres canalizador y que precisamente estás como muy enfocado a esta parte de negocio, que está más padre todavía, ¿no? O sea, al final tienes una chamba súper interesante, súper bonita. Platícanos cómo fue que comienzas con esto, cómo nace Pulso 1111, o sea, cómo es que de repente creas todo este concepto. Ujú. Eh, yo me dedicaba a otra actividad. Ajá, Estuve 20 años trabajando en el mundo audiovisual. ajá, Soy director creativo, soy guionista y trabajé muchos años en eso. Pero ocurrió que en paralelo siempre fui muy sensible, desde muy pequeño siempre percibí, nunca atendí de manera completa. Estaba en un ajá. retiro en la Cordillera de los Andes, en el sur de Chile, por el Qué bonito. Ay, ay, qué y bonito. Ajá. experimenté una de las vivencias que me cambió la vida. Fue un evento que ahí realmente supe lo que significaba canalizar, entendí lo que significaba recibir un mensaje, y fue un evento que duró como 10 horas más o menos, fue muy fuerte, Wow, y wow. muy fuerte. Y se me mostró que iba a ocurrir un evento en Chile el 2019, se me mostró que iba a ocurrir un evento en el mundo en el 2020. Yo no tenía idea bien qué era, y eso me movió mucho. Vuelvo a Chile teniendo ciertos pedacitos de la información, con el corazón muy expandido, también con un poco de incomodidad por el evento. Sin embargo, como yo soy muy terco, era más terco antes, yo Okey. seguí trabajando en lo mío. Yo dije, no sé bien qué fue esto, no sé bien qué fue esta experiencia. Seguí haciendo películas, seguí trabajando en televisión, seguí haciendo publicidad, y pasó un año entero. Después pasó casi otro año. Esto fue en enero del 2018. Entramos ya al 2019.
sigo haciendo mis actividades y estoy en un canal que es bastante grande en Chile, bien importante. Y Ujú. llega un periodista y dice: quemaron el subterráneo. Así, que en octubre del 2019 ocurrió un Ajá, evento social muy importante en Chile. Y basta ajá. con que dijera eso, quemaron el subterráneo, y vino a mi mente, en mi cuerpo, una avalancha de imágenes que era lo que yo había visto en el 2018. Y Guau. eso me llevó, me movió, me dio miedo, me dio ansiedad, el corazón me latía a Ajá. mil. Y esta voz interna me dice: empezó, comenzó. Ay, Y Dios. eh, sí, no, fue muy fuerte, súper Sí, fuerte. claro. Y una de las cosas que recordé es que tenía que hacer un espacio que se llamase Pulso 1111, donde las personas pudieran hablar abiertamente de quiénes somos en realidad, sin tapujos y sin inhibición. Ese más o menos era el encargo. Ajá. Eh, Imagínate, Tania, que yo estaba tremendamente acostumbrado a estar tras cámara. Mi Claro, trabajo claro. era escribir, hacer escenarios, hacer producciones grandes pero yo siempre oculto, escondido. Y Sí, ahora se me claro. pedía que participara de manera visible. Fue muy raro tener que empezar a hacer esto. Eh, Ocurre en Chile esto que se denominó un estallido social, que fue un despertar de conciencia enorme en Chile, que movió miles de personas, millones de personas. Y posteriormente a eso, yo tenía un viaje por trabajo acá a México, al inicio del 2020. Y se me solicita de nuevo esto que esté atento, vengo a México y empieza la pandemia. Ay, sí. Y me quedo en Ay, México no. un chingo de tiempo. Qué barbaridad, atoradísimo. Mm. Pero fue genial, porque teníamos una actividad en San Miguel de Allende, en un hotel gigante, que era como un pueblo Ajá. enorme. Aquí en México O todo es sea, enorme. Y, y- y viví la pandemia ahí, en ese lugar, y empecé a hacer transmisiones en vivo desde ahí, que se sostuvieron durante un montón de tiempo en la pandemia. Logro volver a Chile tipo mayo, junio más o menos. Ya había pasado varios ajá. meses. Y continúo haciendo estas transmisiones de meditaciones en la mañana y en la tarde a las 11:11. Y llegó un montón de personas. Guau, Empezaron a llegar personas de toda Latinoamérica, empezaron a llegar personas de Europa a las transmisiones en vivo y se generó una comunidad muy grande en muy qué poco bonito. tiempo y empezó a ocurrir eso que me mostraron. Guau. Eh, y una de las cosas que siento que es tremendamente importante que podamos conversarlo en este espacio es que lo que hemos llamado despertar espiritual, lo que hemos llamado como esta búsqueda espiritual, no es algo que realmente sea una búsqueda que uno busque, es algo que se Así es, despierta, es algo que se así es. abre, y se abre una especie de emergencia interna muy fuerte. Eh, y esa emergencia eh, literalmente empieza a emerger y mi mundo cotidiano ya tiene una necesidad esencial nueva y que me voy a tener que hacer cargo. Y eso está ocurriéndole a el planeta entero. Y las personas más sensibles Así son las es. que se enteran primero y las menos sensibles se enteran un poco más tarde. Pero nos vamos a enterar todos igual. Y este proceso que me ocurrió a mí está ocurriendo de un montón de otras formas a muchas personas. Eh, y quiero comenzar un poquitito con la información que les quiero compartir hoy, y tiene que ver con algo que estamos viviendo como seres humanos en este planeta que está evolucionando de una manera muy rápida, que es como los guías que me muestran y me dicen, cuentan esta información, le denominan eh, que es un proceso de sensibilización global. Estamos siendo más sensibles. Se está generando un proceso de sensibilización sistémica, donde todos los humanos, todas las criaturas vivas de este planeta, estamos percibiendo más, estamos más sensibles. Y eso tiene que ver con un proceso físico, biológico y químico que está ocurriendo en el Sol y en el planeta. Okey, justo, ¿no? Que ese es el objetivo del programa del día de hoy. ¿Cómo es que pasa
esta parte, ¿no? O sea, de repente, y te debe pasar a ti, y me pasa a mí, y a los que nos dedicamos a este tema, a este mundo, holístico, de repente te llega gente que dice: "Vengo, no sé nada de esto, pero vengo a ver Ujú. de qué se trata", ¿no? O Sí, no sé ni de a qué vengo, sí. ¿no? O sea, que como dices, o sea, la gente que le gusta este tema energético, pues llega normal y te dice: "No, quiero trabajar en esto, en mi patrón o en esto", ¿no? Te empieza a decir como ya sabe qué quiere. Pero mucha otra dice: Ujú, "Pues vine", ¿no? O sea, vine desde me dijeron que viniera hasta estaba viendo yo tus servicios, me llamó la atención y vine, no sé nada, explícame de qué se trata. O sea, ¿cómo es que qué es lo que está sucediendo para que precisamente se esté dando esta expansión de conciencia? ujú. Em, no nos podemos olvidar nunca que una de las miradas que es un poco más precisa con respecto a la realidad, entre comillas, es observar la experiencia en términos de energía, de frecuencia y vibración. Y estos procesos los podemos traducir en términos electromagnéticos, en términos químicos, en términos mucho más tangibles. Eh, y lo voy a explicar como a mí me Em, lo muestran. ¿Ya? El sol físico, el sol, nuestro sol, ¿ya? Es el que se encarga de que nosotros nos enteremos de que la luz existe. Sin así el es, sol no hay luz así en es. este plano. ¿Ya? En los otros planos, por supuesto que sí, pero en este a nosotros nos corresponde que el que marca el pulso de este sistema es el sol. ¿Ya? Y el sol tiene un ritmo, si lo pudiésemos llamar como ritmo del pulso del sol, es cada 11 Okey. años. Cada 11 años el Sol genera lo que se denominan tormentas Ajá, geomagnéticas. Y es que en la masa coronal del Sol existen explosiones. ¿Ya? Se junta un chingo de energía en un punto específico y se genera un regadero, ¿sí? Como que el Sol riega a todos sus hijos, a todo su sistema, de luz, que es una luz específica. Los fotones, que son los que se encargan de movilizar la luz, pasan un proceso dentro del Sol de miles de millones de años ajá, para poder salir. El Sol, con la tremenda fuerza de gravedad que tiene, los manda hacia adentro, pero, eh, pero la fuerza de los fotones los empuja hacia afuera. Y entre esa gravedad que los lleva hacia adentro y la fuerza que los expulsa, se pueden demorar cientos de miles de millones de años. Eso hace que el fotón recorra el Sol entero, que se entere de todo lo que está ocurriendo ajá. dentro del Sol. Y cuando va llegando a la corteza, encuentra un punto de salida específico, junto con todos sus hermanos fotones, ¿ya? Y sale así, Explota. sale Ajá. en esta explosión, ¿ya? Con nueva información. Este proceso del Sol, desde el 2010, 2011, 2012 más o menos, por ahí, empezó a cambiar. Y estas ventanas que ocurrían cada 11 años, que antes podía durar una hora, una tormenta, ¿ya? O 2 o 3 horas o 4 horas, estas ventanas cada 11 años se están expandiendo más. Y ya esa ventana no dura 1 o 2 horas o un día o 2 días, ahora duran Okey. años. Y esta última ventana, esto es lo que la ciencia no está diciendo, pero a mí me lo muestran de Pero una a ti manera te llega, muy todo te precisa y muy llega. clara. Ajá. Esta última, esta última ventana se abrió el 2019. Okey. Y este 2025 tiene el pic de lo más alta de información que va a ocurrir, de fotones que entran. Por eso, si nosotros empezamos a observar un poco más esto de las tormentas solares, nos empezamos a enterar que 2 años, ahora el año pasado, ahora esta semana, bueno, ahora llegan a ocurrir 3 o 4 tormentas solares en una semana, algo que Guau, sí, ocurría que no una era vez tan cada 11 años. ¿Qué significa eso? Que estamos recibiendo un montón de luz, mucha luz, mucha luz, mucha luz, mucha luz. Este okey, planeta, esta esfera, ¿ya? Es igual que un cerebro que tiene un hemisferio norte, un hemisferio sur, como un hemisferio derecho e izquierdo. Tiene polos magnéticos que conectan electromagnéticamente a este planeta con su Sol.
¿ya? Y permiten que estén a una distancia exacta y precisa para poder generar este movimiento. Cuando llega esta luz, estos fotones, entran, por supuesto, por la atmósfera, ¿ya? Y los seres de la superficie nos llega en la piel, vitamina D, de una, así. Pero también entra en la Tierra, entra Ajá, por los polos magnéticos. ajá, ¿Ya? Y cuando entra por los polos, la Tierra se alimenta de esta luz y la Tierra hace un proceso digestivo de esta luz. Esta luz va al núcleo de la Tierra, que es hierro, a unas temperaturas enormes, se carga electromagnéticamente y la Tierra da una respuesta al Sol. Eso es lo que se conoce como resonancia Schumann. ajá, ¿Ya? ajá, Esa resonancia Schumann, ¿ya? O esa que los humanos le pusieron así, el señor Schumann, empieza a vibrar desde el centro de la Tierra hacia afuera. okey. Imagínate que nos llega por todos lados. Más encima, en este proceso, eh, la Tierra tenía una frecuencia vibratoria durante un montón de tiempo, sumamente estable, fija, que es de 7,5 Hz. La Tierra vibra, ese es el pulso natural de la Tierra. ¿Ya? Nuestro cerebro y nuestros sistemas que regulan nuestro aprendizaje y que regulan nuestra estabilidad, y sobre todo el sistema límbico y lo que tiene que ver con el hipocampo y el hipotálamo, vibran también a 7,5 Hz, que es la misma vibración de la Tierra. ¿Ya? Y lo que ocurrió, lo que está ocurriendo, es que la frecuencia vibratoria de la Tierra ya no es de 7,5 Hz, se empezó a elevar por esta cantidad de luz que está entrando. Y nuestro cerebro también está aumentando esta capacidad de hercios, de mayor procesamiento de información, de datos. ¿Ya? En lo concreto, ¿qué ocurre con esto? En términos simples, esto está generando. Pero espérate, pausa ahí. Imagínate, Tania, que más encima de todo esto que estamos Ajá, hablando, nosotros, para biológicamente estar vivos, sí, necesitamos comer, ajá, ¿cierto? ajá, Comida. Comemos plantas, los que comen carne comen animales, y las plantas se alimentan de ajá, luz, de estos fotones, hacen ajá, fotosíntesis. ¿Ya? Los animales comen plantas, los herbívoros, ¿ya? O se comen entre ellos. O sea, nos está entrando esta luz, pero por todos okey, lados. ajá, ¿Ya? En lo que comemos, en nuestra piel, por la tierra. O sea, estamos siendo inducidos y conducidos a, sí o sí, tener que procesar mayor luz, ¿ya? Porque está entrando más luz. ¿Qué significa esto? Que esta luz que entra en la carne, en el cuerpo, empieza a sensibilizarnos, nos vuelve más sensibles. Significa que lo que antes no me dolía, o que yo creía que no me dolía, o que podía tolerar, sí, me da lo mismo. Ya. Lo voy a decir aquí en términos bien concretos. Podía estar en un trabajo con un jefe pelotudo y aguantarme a ese jefe pelotudo 20 años, ya no puedo ajá, hacerlo. Ahora me sí, duele, ahora me incomoda. Puedo sí, estar en una relación de pareja eterna, ya, que no va a ni un lado, y que antes no me daba lo mismo, podía continuar, ya no puedo continuar ahí. ajá, Pasa lo mismo con las familias, pasa lo mismo con las relaciones que son, que ahora llaman tóxicas, que tienen que ver con relaciones que son traumáticas, vínculos traumáticos. ¿Qué ajá, está generando esto? Que sí o sí nos enteremos, ¿ah?, de lo que ocurre dentro de nosotros, ¿ah?, y como resultado de lo que ocurre dentro de nosotros, el afuera. ¿Qué ocurre en la pandemia? Todo el planeta, sin excepción, en algún periodo, se tuvo que ir a su casa y encerrarse. Y irse literalmente, mira cómo es el sistema, hacia adentro. así No voy hacia es. adentro. Y uno cuando se va hacia adentro, no tiene escapatoria y tiene que ordenar adentro. Sí, claro. Simbólicamente o de manera literal. Lo va a tener que ordenar. ¿Ya? Imagínate a alguien que no se conoce nada, alguien que ha evadido su vida, que ha evadido sus emociones, y el sistema dice, te tienes que ir a tu casa. ¿Qué le pasó a esa persona? Vio su casa y dijo, ¿y esta es mi esposa? ¿Estos son mis hijos? ¿Esta es mi vida? Colapso.
¿Y qué ocurre ahí? Y sigue ocurriendo. Un montón de relaciones que se rompieron, un montón de trabajos que cambiaron, personas que se cambiaron de ciudad, personas que cambiaron de rumbo, personas que cambiaron de elecciones muy fuerte. Porque el aumento de sensibilidad genera más percepción. Si yo soy más sensible, mi mundo va a crecer, Sí, porque claro. percibo más. Es Sí, como claro. si antes no veía fantasmas y ahora veo fantasmas. Tengo que integrar eso que estoy percibiendo a mi Sí, día a claro. día. Porque si voy al centro comercial y se me aparece un espanto ahí, o se me aparece un espíritu, ya es parte de Sí, lo que yo claro. percibo. ¿Ya? Pasa lo mismo con todos los aspectos del humano, porque a mayor percepción, la conciencia se expande Así. inevitablemente, porque empiezan a ocurrir procesos que son tremendamente clave en el proceso evolutivo humano. Tiene que ver con algo que nosotros podríamos denominar cuenta, porque cuando uno se da cuenta, nada vuelve a ser igual. ¿Cuántas veces, Es así. se lo digo aquí a las personas que nos están viendo, que nos van a ver, inclusive para nosotros mismos, cuántas veces vamos por la vida sin darnos cuenta de lo que sea y de repente nos damos cuenta? Y digo, ¿cómo no vi esto antes? Si está aquí, es evidente, como que nos corre la cortina, entra la luz y dice, ¡oh! Y la percepción con respecto a ese aspecto de la vida cambia, absolutamente. Y ahora lo que se está generando entre este aumento de energía disponible es que nuestro procesamiento interno, ¿ya? Que tiene un montón de funciones, pero dos principales, que es pensar y sentir, básicamente, que ese proceso de pensar y sentir, antes lo que hacíamos, por ejemplo, en un mes, en cantidad de pensamientos y sentimientos y emociones, lo que antes hacíamos en un mes, ahora lo hacemos en una semana. Si antes, por ejemplo, antes nosotros podíamos decir, oye, tuve un día genial o tuve un día terrible. Ahora podemos tener un día genial y un día terrible Sí, juntos. Y genial, terrible, genial. sí, claro, sí, claro. Sí, estamos, estamos pensando y sintiendo mucho más en menor tiempo. ¿Y eso qué genera en la estructura biológica del humano? Que sintamos que el tiempo pasa más Sí, rápido. eso es un hecho, ¿no? O sea, cuánta gente, ¿no? De repente te dice: "Ay, qué rápido, se me fue el día de volada, la semana estuvo superintensa y superrápida", o ya estamos en tal mes, o sea, sí, esta sensación de que está corriendo el tiempo más rápido, o sea, sí todo el mundo está como muy atento en eso, ¿no? O sea, sí se percibe, de una manera importante. Y y Sí. y y Eso tiene que ajá. ver directamente con lo que pensamos y sentimos más. Sí, claro, porque, eso evidentemente hace que nuestros procesos sean más rápidos, ¿no? O sea, al final del día, tus procesos de pensamiento tienen que acelerarse, ¿no? Y la forma en que generas, resultados también tiene que ser más rápido. Y de alguna manera, nos está afectando también eso fuerte, porque también está generando como cierto nivel de intolerancia, ¿no? Porque el que no logra como ir a esa velocidad, de repente es así de: "Ay, pero, ¿qué le pasa?", ¿no? O sea, justo ayer platicaba con una persona que está ahí, donde tengo mi consultorio, ¿no? Y me decía: "Es que de repente me desespera, ¿no? Que que vamos así como súper rápido y estamos haciendo esto y estamos haciendo lo", y de repente te vuelven a preguntar lo mismo y te vuelven y dices: "Ah", ¿no? O sea, te cuesta como trabajo de repente ver que a lo mejor hay personas que no están como logrando subirse a esa parte del tren, ¿no? Ujú. Y están en otra vibración al final del día, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que de repente dices, están lentos, qué pasa con ellos? Me encanta la pregunta que hiciste
porque va a sonar un poco paradójico, pero no lo es. Ajá. Que este proceso que nos está invitando a una mayor velocidad, porque todo está más rápido. Imagínate que la conectividad, las redes sociales, el Internet, cada vez está más rápido, todo más rápido. Nos estamos acostumbrando a ir más rápido, todo ahora, 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 ahora. ¿Ya? Eso genera en nuestro sistema que estemos hiperalerta. Alerta, alerta, ahora, respuesta, respuesta, responder, responder. Y lo que empieza a unos procesos magnéticos, ¿ya? Con el sistema principalmente circulatorio. Por un Ujú. lado, ¿ya? La única forma de ir rápido en lo que sea es poder aprender a ser precisos. Es como conducir un coche. Yo no puedo ir a Ujú. 200 kilómetros por hora si no soy preciso, ¿ya? En conducir. Necesito precisión en conducir. ¿Qué es lo complejo? Que ahora estamos queriendo ir a 200 kilómetros por hora sin ser precisos. Y eso nos va a llevar a chocar, al barranco, al conflicto, al problema, a las peleas, y se produce desorden. Yo no tengo que ir rápido, tengo que primero reconocer cuál es mi velocidad. ¿Ya? Naturalmente, todos los humanos nos encanta la velocidad. ¿Ya? Naturalmente, nuestro proceso, el que manda más o menos el ritmo, es el sistema nervioso que es eléctrico. Y la electricidad es nuestra velocidad natural, que es la velocidad de la luz. Nosotros nos movemos originalmente a la velocidad de la luz. Ok, Biológicamente, no. exacto. Biológicamente somos lentos Ajá. para poder experimentar el tiempo y el espacio. Y este planeta nos permite poder biológicamente disfrutar y aprovechar que aquí es lento. ¿Cuánto se demora la planta en crecer? ¿Ya? Se demora su tiempo. Tiene su periodo. Hay un ritmo mayor que la manda. ¿Ya? Y aquí, ¿por qué les digo que es paradójico? Porque la única forma que yo pueda ir rápido es siendo efectivo en lo que necesito hacer. ¿Ya? Y muchas veces para ser efectivo en lo que tengo que hacer, voy a tener que ir lento. Ok, ok. Qué impresión. No necesariamente Ajá. rápido. Sí, claro. ¿Por qué? Porque voy a lograr en esa mayor calma y lentitud mi precisión. Tengo que aprender mi propia Ok. precisión. ¿Ya? Y hay personas que necesitan tiempo para poder reconocer, oye, ¿qué me... Muchas otras dicen, "Ah, pero dime, ¿te gusta o no te gusta? ¿Lo quieres o no quieres? ¿Vamos o no vamos?" Y hay otras que dicen, Sí, sí, ¿ya? Y en realidad ni siquiera lo sintió, se perdió la oportunidad de reconocer su propia intuición, se perdió la oportunidad de reconocer qué le pasa al cuerpo con esa información, y lo va a pasar pésimo, lo va a pasar mal, porque no alcanzó a escucharse. okey, okey, Claro. okey. Me hace Y me hace ahí, me hace todo el sentido. Me hace todo el porque sentido. ujú, Y la todo luz. este proceso, perdón, todo este proceso tiene que ver con el autoconocimiento. Claro. Sí, la verdad Debo es que aprender a conocerme. así es. Y yo creo que esa es como la parte a veces más difícil, ¿no? Ujú. En donde la gente no se pone atención afuera, pero no pone como dices, esta parte en donde tenemos, en la mayoría de las ocasiones, ir hacia adentro, ¿no? Ujú. Y fíjate que, cuando estás, por ejemplo, a mí que me toca hacer, temas de sanación, cuando estoy haciendo una sanación, de repente, cuando estamos trabajando con algún patrón, ¿no? De estos patrones que se te repiten y se te repiten, y que dices tú: "¿De dónde viene ese patrón?", ¿no? Y entonces estamos haciendo el análisis de dónde viene ese patrón, y de repente les digo: "¿Qué te pasó a los 8 años?". Y es así como de la gente se queda, o sea, ¿qué? Y dicen: "¿Pero por qué me preguntas eso?". Y yo: "Algo te sucedió a los 8 años que está generando este patrón. ¿Qué te sucedió?". Le dije, y dije, y así les digo: "Déjate fluir, y lo primero que te venga, eso es". Y entonces me dicen:
sí, me pasó A, B, C y D, porque además es cuando dices, es esta parte, es esta pausa en donde estás permitiendo que salga este campo energético que está atascado. Y entonces le digo: "Okey, te pasó eso, ¿y qué te pasó a los veintitantos, o a los 15 o a los 12?". Y vuelven a contestar, y entonces le dije: "Ahora ve cuál es tu patrón. Tu patrón nació en tu infancia y se te replicó en la adolescencia, y en ese momento generaste tu patrón, y cada vez es lo mismo". Pero como dices, necesitas como esta pausa de repente para parar, y es Ujú. cuando te permites ir hacia adentro, y de repente es cuando ya reconoces qué es lo que está sucediendo o qué sucedió. Y me dice: "Bueno, es que yo nunca pensé que eso fuera un trauma". Le dije: "No, es que no fue un trauma, simplemente generó algo que te impactó", ¿no? Y entonces, la repetición constante de este patrón te está traumando, ¿no? O sea, ya te está generando un trauma o ya te traumó. Pero, como dices, es esta parte donde tenemos que volver a reconectar con nosotros para comenzar Sí, a salir. claro, claro. Ahí hay un tema que es muy importante y, y es justamente que es una de las cosas que tú te dedicas de manera bien maestra, que es en el detectar patrones, en reconocer estos conflictos, que muchas veces las personas no reconocen en sí mismas, pero que la forma que tienen para poder reconocerlos es que, por ejemplo, algo les duele, el dinero no les fluye, hay una enfermedad que no tiene un origen, una causa que ella pueda reconocer. eh, y la única forma de poder entrar ahí, descubrir cuál es el programante, cuál es qué genera este impacto primero y cuáles son los desencadenantes que hacen que este patrón se repita. ¿Ya? Porque es una especie es una estructura de aprendizaje básicamente. Y muchas veces nosotros eh, evadimos estas cosas que nos duelen o que creemos o decimos como no, yo jamás pensé que eso era un trauma, ¿ya? Así, Pero por Dios que sí lo sintió, sí, por Dios que sí lo sintió. sí, tal Sí, cual. es que así nos enteramos, porque si no siento, si no me duele, si no sufro o si no siento dolor, ¿ya? El sufrimiento es otra cosa, si no siento dolor por algo, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo me entero? ¿Cómo lo transformo? No puedo. ¿Ya? Si estuviéramos más atentos, nos escucháramos y nos tratáramos mejor, sí podríamos aprender sin dolor o con menos dolor. Pero como no me escucho, como voy apurado, como tengo que ir rápido, tengo que responder, ¿ya? Y me golpeé el hombro, no importa, vamos, ¿ya? La vida algo está diciendo con eso. La vida algo está invitándome. O es detente o obsérvate. ¿Ya? Y si no lo hago, la vida tiene formas primero muy sutiles de que nos enteremos. Y si no nos enteramos de manera sutil, ¿ya? Nos vamos a enterar por la forma eh, más fuerte. Y vamos a vivir cosas que son bien, bien, bien difíciles. ¿Cuántas personas, Tania, que yo sé que tú conoces, eh, han tenido cambios fondos después de haber vivido una enfermedad? Ay, no te escucho. Momentos dicen, entendí algo, esto no era, es por aquí. Sí, tal cual. Y efectivamente, como dices, de repente, hay eventos en que te sacan de ese lugar, donde, o sea, fíjate que estaba leyendo, en esta semana un libro que se llama Vibrando Alto, ¿no? Y entonces, esta chica, la autora decía: "Es que cada vez que me sucede algo malo, algo mejor me pasa", ¿no? Y cómo es terrible que de repente, te suceden cosas muy fuertes en la vida que te hacen moverte del lugar. Y ella decía: cada que me pasa algo
que me pasaba algo muy fuerte, tenía que moverme del lugar, dice, pero además tenía que moverme del lugar, dice, y entonces aprendí que cuando yo me permitía fluir, mi vibración me llevaba al lugar correcto, ¿no? Normalmente, la mayoría de las personas, ¿qué pasa? Tienes un evento fuerte, este evento desencadenante, ¿y qué sucede? En vez de fluir, te estancas en el sufrimiento, ¿no? Y es cuando tú decides sufrirlo, en vez de dar el brinco que te lleve a tu mejor lugar, ¿no? Sí, sí. Mira, ocurre algo que la vida ahí es maestra y es la mejor maestra. La vida siempre nos va a impulsar, siempre nos va a alimentar y nos va a nutrir y nos va a sostener. ¿Qué es lo curioso? Es que la vida no nos va a poder impulsar si yo no estoy en la posición que me corresponde. Por ejemplo, si yo estoy en una posición que no me corresponde, voy a colocar este ejemplo que, imagínate, eh, no sé, murió mi papá y yo tomé el rol de papá de mis hermanos y casi que pareja energética de mi mamá. ¿Ya? Ay, sí, No estoy en mi lugar, estoy en otro lugar. así. ¿Ya? Y de repente me doy cuenta que no encuentro novia. Y no encuentro novia. Y quiero encontrar novia y no encuentro novia, no encuentro novia, no encuentro. ¿Por qué no encuentro novia? Si hago las cosas bien, soy un buen tipo, soy trabajador, no tengo vicios, tengo un corazón roso y no. ¿Ya? ¿Qué ocurre? ¿Ya? Estoy en mi lugar de hijo, ¿ya? Estoy desubicado, estoy en otra Ya tienes ubicación. esposa e hijos. Ajá. Y como estoy desubicado, ¿ya? Voy a cometer desubicaciones. Claro. Y la vida no Claro. me... Sí, claro, claro, ¿ya? Y no voy a poder ser impulsado por la vida, ¿ya? En el aspecto amoroso, por ejemplo, o laboral a lo mejor. Ahí tiene que ver específicamente con cada caso. Sino que la vida inevitablemente va a generar que me tenga que colocar en la posición que me corresponda para poder impulsarme. Porque si estoy desubicado, la vida no me va a poder impulsar. ¿Ya? Porque me voy a deformar, me voy a distorsionar. Así ¿Ya? es. Y muchas veces este cambio de lugar es incómodo, es doloroso. ¿Ya? Siento que estoy abandonando a mamá, siento que estoy abandonando a mis hermanos, ¿ya? A mis hijos. Sí, tal Y en realidad cual. lo que estoy haciendo es volver a mi lugar. Exacto. ¿Ya? La vida siempre está intentando comunicarse con nosotros. Siempre. Nuestro guía, nuestro maestro, o como le quieran llamar a esas voces internas, a las amorosas, siempre hay un propósito mayor. ¿Ya? Y después de cada contracción va a venir una expandural. Cuando hay una contracción, Así. obviamente me voy a sentir cómodo, ¿ya? Pero después, oye, en realidad me echaron del trabajo y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Sí. Oye, sí, sí. ¿Por qué? Porque vuelvo a una posición más cerca de mi ubicación. Y lo que está ocurriendo ahora es que con este aumento de sensibilidad, lo que está generando es que muchas personas están reconociendo que no son felices. Exactamente. Oye, no soy feliz en este trabajo, esta relación. No soy feliz con esta Pero no familia, de te esta sales, te forma. quedas. Y cuando Así es. claro, claro. ¿Y la vida qué va a tener que hacer? Imagínate que la vida y todas las conciencias que nos ayudan dice, oye, este no está entendiendo, ¿ya? Sí, ya le ¿Qué hice la hacemos? vida imposible ¿Cómo y hacemos que sigue. y sigue, insiste, ¿cómo hacemos que se entere? ¿Ya? ¿Cómo hacemos que se entere? Y en algún momento va a ocurrir algo, a lo mejor incómodo o desagradable, o lo suficientemente fuerte para que yo me tenga que enterar, ¿ya? ¿Y qué ocurre ahí? O me voy a enfermar, o voy a perder, voy a creer perder algo importante. Así Pero aquí le es. quiero decir a las personas que van a ver esto,
nosotros no perdemos nada. En la vida nunca se pierde nada. Y todo aquello vuelve a nosotros de otra forma. Que en este Exacto. viaje estamos recordando quiénes somos. Estamos recordando de dónde venimos. Responsabilidad enorme con nosotros mismos y con este planeta. Y la responsabilidad primaria, ¿ya?, tiene que ver con algo fundamental en el humano. Y es que todos nosotros venimos de fábrica, del origen, buscando la felicidad. Exacto. Todos venimos buscando la felicidad y no Algo tenemos tan chingo idea qué significa eso. no, ¿Ya? No sí, sabemos qué significa eso. No sabemos qué significa eso. Y la buscamos, y la buscamos, la buscamos, la buscamos, la buscamos. Busco ser feliz de alguna forma, ¿ya?, porque estamos buscando amor, ¿ya? Y esa felicidad voy a tener que construirla, voy a tener que crearla, porque todavía tenemos un pensamiento un poco infantil en creer que va a llegar, ¿ya?, la felicidad. La sí, felicidad no llega como tal. la Yo vives. debo hacer correcciones internas, debo conocerme, necesito hacer ciertas transformaciones, ubicarme mejor. Y una vez que hago eso, estoy cada vez más cerca de ese sentimiento que es muy profundo y empiezo a encontrar paz, felicidad, y son estados internos que se pueden sostener eternamente si queremos. ¿Ya? No es fácil, pero es súper No. simple. Ujú. Pero es simple. Simple y Parece fácil no es lo mismo. no, no, me queda claro. No, o sea, como dices, es algo es tan sutil y a veces es tan difícil que, la gente pueda encontrar, encontrarle el significado, encontrar cómo hacerlo, ¿no? Porque están siempre como en esta búsqueda de algo, ¿no? O sea, siempre están en esta Claro, búsqueda de algo, y entonces, ¿qué te hace? Te saca de tu presente. sí, claro, Porque claro, como estás en claro. esta búsqueda, dejas de ver lo que estás haciendo para llegar a esa meta. Y al final del día, todos los días es tu meta, ¿no? Todos los días es la meta de si tú ese día lo haces alegre, lo haces contento, lo haces feliz, sigues, Ujú. y entonces, ¿qué estás haciendo? Estás incrementando, ¿no? Tu Sí, felicidad. sí. De hecho, hay algo que a mí me costó un montón comprender. Y era cuando estas voces a mí que me hablan me decían, los humanos solo existen en el presente. Y yo así como, y ahí mi pasado, y mi infancia, ¿ya? Y cuando yo otras películas, y me decía mi guía, solo existen en el presente. No existen en ningún otro espacio-tiempo, solo en el presente, que es continuo. El presente es Así un es. flujo continuo. Lo que ustedes realizan, decía, es salir, ¿ya?, a través de la conciencia, interrumpen el flujo continuo, ¿ya? Y me voy a tiempos, espacios que no existen como tal, y voy a crear futuros. Generalmente cuando nos vamos al futuro son futuros terribles, po, ¿ya? Donde me echan del trabajo, donde pierdo la casa, donde me quedo solo, donde es Sí, terrible, claro. ¿ya? Y estamos alimentando cosas que no queremos. Y es ahí donde se nos está invitando a ser precisos. ¿Y qué significa eso? ¿Ya? Significa que paremos de alimentar las voces que generan automaltrato, que paremos de alimentar las voces que generan castigo, las voces que generan que nos sintamos a nosotros desvalorizados, esas voces que nos dicen internamente que no merezco, que no puedo, que no tengo, que no soy suficiente. Hay voces dentro de nosotros Todo que el nos tiempo, dicen que no somos todo suficientes y termino creyendo que no soy suficiente. Y como creo que no soy suficiente, el universo no le queda de que no otra das lo que generar suficiente. escenarios donde sí, claro, para que pueda descubrir que sí soy suficiente. Así es.
Fíjate que, Aquí hay algo. eso, y como dices, estos pensamientos que te hacen, o sea, si tu vibración está acá y empiezas con ese tipo de pensamientos, la vibración empieza a bajar. Y entonces cuando estás vibrando acá, pues también hay de todo, hay energías de Sí, todo claro, tipo y hay energías, estas densidades de muy baja vibración, pues que eres como el platillo sí, perfecto, claro, ¿no? Y de sí, repente claro, cuando, me por ajá, y supuesto. me va gente y me ve y me dice: "Oye, pero es que entonces, ¿cómo le hago como para no como para manejarme en otra energía?". Le dije: "Te voy a dar la receta que un chico que vino conmigo me dijo que comenzó a hacer". Le dije: "Se puso una liga en la mano, y cuando él se cachaba Ujú. teniendo pensamientos negativos, se daba un ligazo". Y le dije: parece una tontería, pero ¿qué estás haciendo? Te estás reeducando". Y le dije: "Y si de Sí, manera claro. consciente te cuesta trabajo identificar estos pensamientos, cuando comiencen cuando comiences a tenerlos y te cachas, te das el ligazo". Le dije: "Y entonces tú misma vas a ir haciendo este trabajo de ir identificando que algo no está bien y vas a comenzar a dejar de utilizar esta herramienta". Le dije, que a lo mejor es algo como muy sencillo y a lo mejor algo como muy castigador. Le dije, pero al final, le dije, el chico después venía súper alegre, súper contento, traía una energía súper bonita. Le dije, de que funciona, funciona. O sea, vamos, todos podemos instrumentar alguna herramienta para ayudarnos a cambiar este tipo de pensamientos, porque al final del día también depende mucho de nosotros. Pero sí, si hay algo que está todo el tiempo, como dices tú, siempre tenemos como esta parte fatalista de estar pensando que algo malo nos va a suceder, ¿no? Todo el tiempo, porque también nos gusta el modo víctima, ¿no? O el modo queja. Entonces, si vivo ahí, llamo la atención. Y cuando estoy contento, no lo llamo tanto. Pero no se dan cuenta que cuando estás contento, cuando estás alegre, cuando estás disfrutando lo que haces el día a Ujú. día, ¿qué crees? Estás atrayendo todas las cosas lindas que te mereces, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Em, Hay una forma que es inevitable que el humano en alguna vida, en algún momento, tengamos que aprender. Y tiene que ver con tener dominio de nuestra mente. Nosotros no tenemos dominio de la mente. Y Ujú. por eso aparecen estos pensamientos que vienen de estos vínculos emocionales, traumáticos, electromagnéticos, pensamientos que ni siquiera son nuestros, pero que nosotros les prestamos cuerpo, que no somos suficientes, que no tenemos que... un montón de cosas, maltrato, básicamente. Y la única forma de poder parar esos pensamientos es tener dominio de la mente. Y para poder tener dominio de la mente, necesito tener dominio del presente. Exacto, Y para poder tener dominio del presente, se nos dio, se nos dotó, se nos otorgó uno de los privilegios más importantes de la existencia, que es un cuerpo físico. Porque el cuerpo solo existe en el presente, ¿ya? El resto solo es memoria. ¿Ya? Pero el cuerpo físico, el cuerpo que tenemos ahora, este cuerpecito, toquen su cuerpecito, solo existe ahora. ¿Ya? Y todas las funciones que nos conecten con el cuerpo, ¿ya? Nos van a traer al presente. Respirar, por ejemplo, conscientemente, clásico de la meditación. Cantar. Cuando uno canta, no piensa, no está ahí la voz, no. Si uno canta, canta. Y sí, claro, cuando nos somos felices, cuando nos reímos, sí, claro. cuando generamos funciones de atender, por ejemplo, cuál es la temperatura de mi cuerpo, cómo está la lengua dentro de la boca, cómo se sienten los pies dentro de los zapatos o en contacto con el piso. Si llevo la atención a mi cuerpo, la mente se quieta, Tal cual. se calma. Y una de las cosas que es tener conciencia corporal, escuchar nuestro cuerpo. Muchas personas me llegan a mis talleres, a mis consultas, y me dicen, ¿cómo puedo canalizar así? ¿Cómo puedo escuchar a mi guía? Y la primera respuesta tiene que ver, si yo no soy capaz de escucharme,
¿Cómo voy a estar escuchando otras partes de mí que están en otros planos más sutiles? Sí, claro. ¿Se Sí, puede? claro. No se puede. Muchas veces en esta necesidad, a veces absurda, de responder rápido, ¿ya? Me olvido de, oye, necesito tomar agua, oye, necesito ir al baño, oye, en realidad necesito comer. ¿Cuántas veces estamos trabajando, no sé, cualquier cosa, y me olvido de cualquier necesidad que estoy teniendo? Oye, necesito descansar, ¿ya? Oye, necesito contacto con Sí, la naturaleza. El cuerpo siempre está pidiendo algo. El cuerpo siempre así es. está generando, ¿ya?, un vínculo. Y cuando nos pasan estas cosas a veces terribles, dolorosas, o nos enfermamos, es cuando el cuerpo ya dice, o te enteras o te Ya, enteras. hasta aquí. ¿Ya? Fíjate que sí. Fíjate que sí. Sí, claro, Esa es una gran porque mentira. puedo tener muchos planes, puedo tener un montón de planes, puedo querer comerme al mundo, puedo querer hacer un montón de cosas, pero si no tengo salud, No tienes ni el nada. amor ni el dinero van a poder compensar esa falta de salud. Así es. Necesitamos estar bien con nosotros, necesitamos empezar a escuchar el cuerpo. Y si nos pasan estas cosas dolorosas, difíciles, creo que es un buen ejercicio preguntarse, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué está queriendo la vida de mí con este escenario, con este resultado? Que por lo demás sí se puede cambiar, siempre, absolutamente siempre. Los resultados se pueden cambiar, de hecho están ahí para eso, para que cambien. Eh, Creo que en estos tiempos, Tania, de tremendo desafío, en estos tiempos de tremendo cambio muy profundos, ser feliz, ser plenos, conectar con nuestro corazón, conectar con esas voces internas amorosas de nosotros, son una necesidad esencial, son necesidades que vamos a tener que atravesar sí o sí. Y le quiero decir este mensaje a las personas que estén pasando por momentos difíciles, por momentos complejos, eh, y es que de alguna u otra manera busquen, elijan corregir su forma de pensar, corregir esas voces que están alimentando el automaltrato, corregir esas voces que están alimentando la victimización, corregir esas voces que están alimentando el dolor innecesario, el sufrimiento innecesario, porque funciona literalmente igual que una película de terror, ¿ya? Sí, tal cual, Sé ¿eh? que es mentira, Hacemos nuestra propia igual, pesadilla. igual, Así sé que es mentira, sé que el monstruo es un muñeco, pero mi cuerpo está le da miedo reaccionando. igual. Así es. Igual, para el cuerpo es verdad, genero el cortisol, la adrenalina, el pulso cardíaco se agita, las pupilas se dilatan, el sistema nervioso se altera, se vuelve hipervigilante, ¿ya? ¿Y qué le digo a mi cuerpo? Ay, pero si es mentira, si es una película de... No, para el cuerpo es verdad eso que está ocurriendo. Sí, El tal cual. cuerpo solo entiende de sí, sí, sí. Yo digo, voy a inventar, me van a botar del trabajo, me van a botar del trabajo, me van a botar del trabajo, no me van a botar del trabajo. Ay, no, no me botaron del trabajo. Ay, me van a botar. Si sigo en esos pensamientos, el cuerpo va a tener que somatizar todo eso, que esas emociones se transformen en química. Y esas emociones, ¿ya?, es el lenguaje que el cuerpo entiende. Por el cuerpo todas las emociones son verdad. Aunque para la mente digan, no, si no es verdad. El cuerpo dice, sí, 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 sí. Las tenemos que procesar. Siempre. Así Así es. funciona. Así es. Pues, mi Siento querido que... José Luis, o sea, la verdad es que siempre platicar contigo es así, nos falta tiempo, lamentablemente, ya se nos terminó. Pero bueno, de verdad, aprovechen, contáctenlo, sus redes sociales ya las pusimos, es Pulso 1111. Y, Sí, él está ahorita aquí en México, aunque sus sesiones las hace en línea, pero, de verdad, no se pierdan la oportunidad de hacer una consulta. Tiene su agenda, ya sé que tiene su agenda hasta el gorro el señor, pero imagínense qué bueno es, ¿no? O sea, para que tenga la agenda hasta el gorro.
y sin embargo se da el tiempo maravilloso de viajar, de estar en todos lados donde se siente a gusto. Ahorita está aquí en su otra casa, que es México. Y ahí justo en sus redes sociales, precisamente te lleva a la página donde puedes agendar una cita con él. No te pierdas esta oportunidad, porque la verdad es siempre todas las canalizaciones siempre te dejan, cuando tú no puedes acabar de conectar, algo está ahí pendiente, y si estás viendo este programa es porque algo necesitas comenzar a trabajar, ¿no? O sea, al final, nada es coincidencia. Mi querido José Luis, te mando un beso y nos vemos en el segundo Congreso Internacional de Neurosintergia, porque ahí va a estar mi queridísimo José Luis de nuevo este año. No se pierdan este maravilloso congreso. Y recuerden que el día de hoy, precisamente hablando de vibración, tenemos la primera armonización grupal que voy a dar. Va a ser ahí en Ranakshi el día de hoy a las 8 de la noche. Si te sientes cansado, desmotivado o fuera de foco, te llevo a la vibración. Así que aprovechemos también esta oportunidad. Te mando un beso, José Luis. Les mando un beso a todos ustedes. Cuídense mucho. Hasta luego. Un abrazo. Bye. Ay, gracias. Esto fue Chao, bye. Sanando desde el Corazón. Nos escuchamos la próxima semana para que continúes en la búsqueda de tu mayor bien. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.